En el primer vídeo ya vimos cómo la aplicación del método científico establecía el primer punto de convergencia hacia una historia común y las consecuencias que se desprendían de esto. Después, escogimos la economía de mercado como la más eficiente. Llegamos también al verdadero nudo gordiano del libro, la necesidad de reconocimiento o cimos, con sus dos formas extremas. Tendríamos la megalocimia, que es la voluntad de ser reconocido como superior a los demás, y por otro lado la isocimia, que es la voluntad de ser reconocido como igual a los demás. Vimos cómo la megalocimia se trata de aplacar en las sociedades liberales, puesto que de ella surge el impulso tiránico que tenemos dentro. Algo que no vimos, pero que se trata en el libro, es cómo emerge el orden político desde la casta de los esclavos, que encuentran en el trabajo una forma de liberación primero y una manera de imaginar una sociedad de hombres libres después. Trataremos ahora el momento presente y las críticas internas a la democracia. Yo soy José Nieto, esto es Enlightenment Pills y vamos con la segunda parte del fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. La democracia liberal es la forma más racional de gobierno y la que está más cerca de satisfacer tanto los deseos como la necesidad de reconocimiento de sus ciudadanos. Si vamos a la cuestión de por qué la democracia liberal no ha llegado a ser universal, o siquiera estable una vez implementada, el motivo se encuentra en el imperfecto ensamblaje entre la población y el Estado. Mientras que los estados son creaciones políticas artificiales para servir un propósito, la gente, el pueblo, son comunidades preexistentes con su propia moralidad. El reino del Estado es el reino de la política, la esfera de la elección consciente sobre el modo de gobierno. El reino de la gente, el pueblo, está a un nivel por debajo, es el dominio de la cultura en la sociedad, cuyas reglas son pocas veces explícitas o reconocidas de manera consciente por aquellos que forman parte del sistema. Los estados se imponen por encima de la gente y a su vez moldean esa sociedad. Por ejemplo, el sistema basado en la libertad y la igualdad ha dado forma a la conciencia democrática para toda la inmigración recibida de los Estados Unidos. También hay estados en tensión con su propia gente o directamente en guerra con ellos, como Rusia y China cuando trataron de convertir a la fuerza a toda su población al marxismo. El éxito y estabilidad de una democracia liberal no depende de la aplicación mecánica de una serie de reglas y principios universales, sino que requiere de cierto grado de aceptación o entendimiento entre la gente y el gobierno. El Estado liberal que emerge de las ideas de Hobbes y Locke se enfrenta a una larga guerra contra su propia gente para homogeneizar sus diversas tradiciones culturales y enseñarles cómo calcular su propio beneficio en lugar de buscar reconocimiento. El individuo debe trascender a su propia comunidad, sujeta a sus normas morales y pasar a ser partícipe de la sociedad democrática. La industrialización forzará una homogeneización de toda la humanidad, para ello destruyendo una gran cantidad de culturas en el proceso. Ahora, en ausencia de amenazas externas, ¿es posible el colapso de la democracia liberal por algún tipo de podredumbre interior, tal y como sucedió con el comunismo? Por supuesto, hay cantidad de problemas como el desempleo, la contaminación, las drogas, el crimen, pero al margen de estas preocupaciones inmediatas, tenemos la pregunta de si hay fuentes de descontento más profundas dentro de la democracia liberal. El ataque a la democracia liberal por parte de la izquierda viene de que la promesa de un reconocimiento universal y recíproco permanece incumplida en cualquier sociedad liberal, ya que la desigualdad económica traída por el capitalismo implica un reconocimiento desigual. Para la derecha, el problema está en el reconocimiento en sí mismo, un problema derivado de que los seres humanos somos intrínsecamente desiguales. Y por tanto, no deberíamos forzar el igual reconocimiento, ya que esto devalúa a quien sí lo merece. Para la izquierda, el debate no se centra ya en los principios de la democracia liberal, sino en dónde fijamos el compromiso entre libertad e igualdad. Las sociedades de clase media se mantendrán fuertemente desiguales en ciertos aspectos, aunque en un funcionamiento correcto del sistema, las fuentes de desigualdad serán cada vez más atribuibles a las diferencias en el talento natural de las personas, la necesaria división del trabajo y la cultura. La libertad
se valora muy por debajo del impulso igualitario mayoritario en la sociedad. En las democracias más prósperas, el problema de la pobreza se ha transformado en el de la necesidad de reconocimiento. El daño hecho al bienestar de aquellos más desfavorecidos se percibe como menor que el daño hecho a su dignidad. Es tanta la generación de riqueza material en el sistema liberal que la izquierda ya no parece muy preocupada por los temas de las clases, ni siquiera por la pobreza. Hay formas de desigualdad como el racismo, sexismo o la homofobia que han ocupado el lugar de la lucha de clases. Las sociedades democráticas tienden a promover la creencia en la igualdad de todos los estilos de vida y valores. No les dicen a sus ciudadanos cómo deberían vivir o qué los haría felices, virtuosos o grandes. En lugar de esto, cultivan la tolerancia, que se convierte en la principal virtud de las sociedades democráticas. Si el hombre no es capaz de afirmar que ninguna forma de vida es superior a otra, se retrocederá entonces a la reafirmación de la vida en sí misma, a lo relacionado con el cuerpo, sus necesidades y sus miedos. Mientras que no todas las almas pueden ser igualmente talentosas o virtuosas, todos los cuerpos sufren. Así, las sociedades democráticas tienden a conceder el primer orden de importancia a prevenir al cuerpo y la mente de sufrimiento. Es muy difícil para gente en sociedades democráticas preguntarse por cuestiones morales, y mucho menos hacerlo en público. La moralidad lleva consigo la distinción entre lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, lo cual parece violar el principio de tolerancia. Es por esto que el hombre en la sociedad occidental, por encima de todo, se preocupa de su propio bienestar y seguridad, porque eso no genera ningún tipo de controversia. Haciendo de la preservación de su integridad física su máxima prioridad, el hombre se parece más al esclavo de Hegel. La imperfección en la igualdad o en la reciprocidad del reconocimiento siempre será la motivación de la izquierda para encontrar maneras de atacar el capitalismo. Por parte de la derecha, la reacción será la opuesta, criticando la tendencia de la democracia liberal de conceder igual reconocimiento a gente desigual. Para Nietzsche, el ciudadano de una democracia estaba compuesto únicamente por deseo y razón, astuto para proveerse de lo que le interesa a través del cálculo a largo plazo, sin ninguna vergüenza de sí mismo por no ser capaz de erigirse sobre sus deseos. Incluso si la gente naciese igual, nunca alcanzarían sus propios límites si simplemente quisieran ser como los demás. El deseo de ser reconocido como superior por los demás es también necesario para superarse uno mismo. Este deseo de reconocimiento no es únicamente la base de la conquista y el imperialismo, es también precondición para la creación de cualquier cosa que merezca la pena en la vida. El cimos es la parte del hombre que deliberadamente busca la lucha y el sacrificio, y trata de probarse a uno mismo. No todos los hombres sienten esta llamada, pero para aquellos que lo hacen, no es suficiente con saberse meramente iguales a los demás. La doctrina de que no hay perspectiva privilegiada se alinea muy bien con el deseo del hombre democrático de creer que su modo de vida es tan bueno como cualquier otro. El relativismo no lleva a la liberación de los fuertes o los grandes, sino de los mediocres, a los que ahora se les dice que no tienen nada de lo que avergonzarse. Las lealtades que llevaron a los hombres en el pasado a actos de coraje y sacrificio resultaron, según el relato subsiguiente, estar basados en prejuicios. Hombres con esta educación moderna estarán contentos de estar sentados en casa, ufanos de su amplitud de miras y falta de fanatismo. Si el mayor miedo de Nietzsche era que el modo de vida americano venciera, Tocqueville se resignaba a su inevitabilidad y estaba satisfecho a pesar de todo con su expansión. A diferencia de Nietzsche, él era sensible a las pequeñas mejoras en las vidas de una gran cantidad de gente en democracia. El fin de la historia significaría el fin de las guerras y revoluciones. Estando de acuerdo en los objetivos, los hombres no tendrían causas por las que luchar. Satisfarían sus necesidades a través de la actividad económica, pero no tendrían que arriesgar su vida en el campo de batalla. La vida humana llegaría entonces a una paradoja. Parece necesitar de la injusticia, ya que la lucha contra la injusticia es lo que mueve adelante al hombre más elevado. La democracia liberal necesita de la megalocimia, y es por eso nada sorprendente que los estados
ofrezcan cantidad de opciones a aquellos que quieran ser reconocidos como mejores que los demás. Estas salidas permitirían aprovechar la energía latente en la megalocimia, canalizándola hacia usos productivos y también purgando el exceso de energía que de otro modo pudiera acabar desmembrando la sociedad. El impulso para ser reconocido como mejor que los demás no ha desaparecido de las democracias liberales, pero sus manifestaciones y extensión sí que han cambiado. De hecho, las únicas formas de megalocimia no permitidas en la sociedad son aquellas que llevarían a la tiranía en la esfera política. Mientras que nadie es impedido a querer ser reconocido como superior, nadie es animado tampoco a hacerlo. Así, estas manifestaciones de megalocimia han sobrevivido en las democracias liberales, aunque generando cierta tensión con el ideal de igualdad previamente establecido. Una vez establecida la democracia liberal como mejor forma de gobierno, dada su capacidad para adaptarse a los deseos y anhelos del hombre, así como para servir de plataforma en la búsqueda de reconocimiento, vimos que las amenazas podrían venir tanto de la izquierda como de la derecha. El relativismo por la izquierda, la doctrina que mantiene que todo es una construcción social y ataca todas las perspectivas basadas en el privilegio, puede acabar menoscabando los principios democráticos y de tolerancia en los que se basa el sistema. El relativismo dispara contra todo, también contra valores firmemente asentados en Occidente como la tolerancia y la libertad de pensamiento. Por la derecha tendríamos la megalocimia como amenaza. Hegel entendía que algunos de los anhelos del hombre no podrían verse satisfechos por la paz y prosperidad que traería consigo el fin de la historia. Los hombres se enfrentarían al continuo peligro de degenerar de ciudadanos a meros burgueses, sintiendo desprecio por ellos mismos en el proceso. El pensamiento moderno no opone barreras a una guerra nihilista contra la democracia liberal, lanzada por aquellos criados en su propio seno. La experiencia sugiere que si los hombres no pueden encontrar una causa justa, ya que ya se ganaron todas las batallas por las causas justas en las anteriores generaciones, lucharán entonces solo con la mera intención de luchar. Lucharán porque están aburridos y no pueden imaginar una vida sin lucha. Querrán tener ideales por los que luchar y morir, aunque las más grandes ideas se hubiesen ya materializado sobre la tierra, y querrán jugarse la vida aunque un sistema supranacional hubiese abolido la posibilidad de guerra. Es la contradicción que la democracia liberal no ha resuelto todavía. No hay régimen ni sistema socioeconómico que pueda satisfacer a todos los hombres en todos los momentos, y esto incluye también a la democracia liberal. Lo curioso es que la gente más desafecta con el sistema es aquella que ya vive en una democracia liberal. Hay desafección con la libertad y la igualdad, y todos estos insatisfechos tienen el potencial para recomenzar la historia. Recomiendo encarecidamente la compra y la lectura del libro, especialmente para aquellos activistas en su tierna infancia a los que les encanta hablar de la posibilidad de un mundo mejor. Por otro lado, os dejo también los enlaces a Amazon en la descripción y nos vemos con el resumen del próximo libro. Hasta luego.